Buenas amigos y amigas de vMix, hoy nuevamente con un tutorial sobre utilidades y recursos de vMix. Quiero aclarar, ¿verdad?, que muchos de mis tutoriales procuro que sean sobre temas que no se han tocado, por lo menos en español. Muchos de estos temas se encuentran en inglés y tal vez hay pocas personas que tienen o no saben dónde buscar, ¿verdad?, sobre estos temas, ¿verdad? Entonces procuro que el contenido que yo sea sobre temas que no se hablan relativamente en los tutoriales de vMix. Igual si usted en algún momento tiene alguna duda sobre algún tema relacionado con vMix y no encuentra un tutorial, puede contactarse conmigo y yo con mucho gusto buscaré la información y si es posible estaré haciendo un tutorial sobre ese tema. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el Data Source Manager que viene en vMix. Usted preguntará, bueno, ¿qué es el Data Source? Ok, bueno, es una opción para manejar datos, ¿verdad? Para buscar datos. Las podemos hacer desde tablas de Excel. Podemos jalar los feeds de un blog, ¿verdad? Podríamos usar el spreadsheet de Google, también las tablas de Google. Son opciones muy interesantes que están a la mano y nos van a facilitar mucho a la hora de una producción, ya que podemos tener mucha información cargada en internet, ¿verdad? Y o localmente y previamente ya editado. Alguien te puede pasar un documento en Excel, ¿verdad? Una hoja de Excel donde ya venga con toda la información que se puede usar para hacer los tickets o los lowers. Entonces son varias opciones. Ok, bueno, sin más vamos a ver cómo funciona esto. Ok, vamos a abrir vMix. Como siempre usamos una de color. Siempre este es como mi colchón por cualquier cosa, como decimos en mi país, por una metida de patas. Ahí podemos acudir a esa pantalla. Ok, ¿cómo configuro el Data Source Manager? Ok, nos venimos acá en esta opción acá donde están estas tres líneas, le damos un clic y es la primera opción y esta funciona de la siguiente manera. Nos vamos acá al signo más y nos aparecen las opciones. Si queremos traernos una hoja de Excel, el Google Sheets, JSON, RSS, textos, XML, podemos importar, podemos exportar. Y en este caso vamos para que vean un poco esta opción del RSS. Yo no tengo pues ninguna página ahí, ¿verdad?, que tenga un blog, ¿verdad? Y como les cuento, este tutorial sobre el Data Source, yo vi un tutorial en inglés y no encontré información en español, por eso es que lo estoy haciendo. Entonces voy a usar el blog que usaron ahí, que es el propio de vMix. Entonces la dirección es http blog.vmix.com/feed/ y ahora simplemente le damos OK y ya él nos estaría cargando el blog de vMix. Pueden ver los títulos, el link sobre qué habla en ese blog, la fecha de publicación, la hora de la publicación y la descripción. Aquí pueden ver. Ok. ¿Cómo integro yo esto en vMix? Ok. Una cosa digamos que vamos a tener en cuenta, igual lo vamos a ver un poquito más adelante con otra hoja que vamos a agregar, es que en la parte de abajo nos da la opción de un loop. Ok, ¿para qué funciona esto? Ok, estas son diferentes entradas. Nosotros esto lo podemos utilizar con un cintillo y podemos estar cargando cada una de estas entradas automáticamente. Cuando nosotros le demos aquí Auto Next, él automáticamente nos va a estar cambiando cada una de estas configuraciones cada 5 segundos. Ok, aquí en esta parte, el Update Data Every, eso es que él va a estar actualizando esta lista cada 5000 milisegundos. Si ustedes pueden ver acá, cada 5 segundos ven que él va brincando y va tomando
otra entrada. Ok, ¿cómo aplicamos esto en vMix? Ok, cerramos esto, o podemos minimizarlo. Nos añadimos una entrada, damos un XML, utilizamos esta que está acá, ok, y aquí es donde empieza la magia. Esta es la opción del data source, que como les cuento, yo no sé si ustedes lo han visto en español, pero yo la verdad no encontré ningún tutorial sobre el tema, entonces por eso lo estamos haciendo. ¿Cómo funciona? Ok, damos data source y aquí nos va a dar el data source ninguno, o las hojas o los data source que nosotros hayamos cargado en el data source manager. Ok, abrimos el RSS, aquí está la tabla, y nosotros acá podemos seleccionar en las columnas cuál es la que nosotros queremos. En este caso, como aquí tenemos el headline text, vamos a utilizar el title, que sería el título. Vamos a ponerlo acá para que se... Bueno, vamos acá, lo vamos a poner al aire, y como pueden ver, ya él está jalando el data source desde la página de vMix, desde el blog. Ok, en la descripción hacemos lo mismo, simplemente nos vamos acá, vamos al data source, y aquí en la tabla, perdón, vamos a ver un segundo, ok, vamos a descripción, data source, seleccionamos el RSS, y en la columna seleccionamos qué es lo que queremos que se vea. Como la descripción acá son pues un poco larga, podemos ponerle la fecha de la publicación, le damos a aceptar y nos va a poner la fecha que se hizo la publicación. Esta sería, digamos, como la forma de que nosotros podemos utilizar esto. Entonces podemos ir acá, incluso nos vamos acá, ok, acá podemos hacer un cambio con respecto a la fecha, y si nosotros quisiéramos que esta fecha se viera más, en lugar de que dijera 8 del 3 del 2020, podemos ponerlo la fecha más formal. Entonces simplemente después de este 0 acá donde dice format, ponemos 2 puntos, ponemos día, bueno, DD, que sería el día, M mayúscula, después Y, y ya nos estaría dando la fecha en este siguiente formato, que sería el 3 de septiembre del 2020, el 7 de agosto. Esta sería, digamos, una opción donde le podemos hacer esta pequeña modificación para que nos de una fecha pues algo un poco más exacta, o simplemente igual nos vamos al data source y eliminamos esta parte, dejamos solo el 0 y le damos a aplicar, y nos va a dar la fecha que de la publicación más la hora. Igual esta sería, digamos, como la opción con respecto a esta parte. Ustedes pueden ver, él acá está cambiando automáticamente cada 5 segundos, está cambiando el título y las fechas. Una cosa que igual hay que tener en cuenta, digamos, es que siempre en el data source, para que pueda hacer esta función, tiene que estar activado el loop y autonext. Esta sería, digamos, una función de poder ver esto. Si en algún momento nosotros estamos usando acá y, digamos, algunas letras, como en este caso, se ven un poco cortadas, igual simplemente abrimos el editor y minimizamos un poco la letra, la hacemos un poco pequeñas. Pueden ver que algunos quedan cortados, pues algunos sí, el título es un poco corto, entonces entran bien, otros son pues un poco más grandes, entonces ahí podemos ir haciendo esta opción. Ok, esta sería, digamos, una parte que es el de el blog. Si nosotros quisiéramos utilizar ya otra, o digamos uno que tengamos desde nuestra computadora, yo tengo unos acá que ya había hecho, unos tickets que también nos servirían para hacer esta segunda parte, ¿verdad? Ok, bueno, seríamos a vMix, le damos a añadir, le damos a añadir una entrada, podemos usar un ticket, podríamos
utilizar este que está acá por ejemplo, y volveríamos otra vez aquí, iríamos al data source. Ok, perdón, tendríamos que ir primero acá al data source manager y cargar el Excel. Nos va a pedir la dirección, nos vamos a ir acá y yo tengo acá un ticket de noticias. Lo tenía ya pues ahí configurado, bueno, ya lo había cargado para por tiempo, ¿verdad? Ok, cerramos, le damos ok, esperamos que cargue y ya lo tenemos acá. Ok, entonces lo cerramos y ahora acá nos vamos al data source y seleccionamos este archivo en Excel y ya lo tenemos acá. Le damos ok. Aquí como tiene una opción de título, podemos ponerle, esto serviría digamos como para noticias, podemos ponerle noticia de última hora. Lo cerramos, damos podemos tirar este otro y aquí estaría noticia de última hora y tendríamos el ticket. Si esta parte el texto va muy lento, okay, entonces simplemente igual le damos clic derecho sobre el input, title editor, y nos vamos al reloj. Este es de 2 minutos, yo creo que con 1 minuto aceleraría un poco. Otra vez, vamos a ver. Ok, igual si sienten que es un poco lerdo, igual nos volvemos a ir ahí, abrimos esta, vamos a ponerle 00 y bajémoslo acá a unos 30 segundos. Ok, cerramos. Ok, ya tendríamos ahí una velocidad un poco más aceptable. Esto lo tomé de un periódico acá de Costa Rica, entonces pues pueden ver ahí. Esa sería digamos como noticias de última hora que podríamos utilizar, ¿verdad? Esta sería una de las formas de usarla. La otra opción, igual vamos a hacerlo un poco rápido porque no queremos que se nos extienda un poco, es usar el spreadsheet de Google. Ok, entonces, ¿cómo funcionan estas? Pues es algo similar. Entonces, simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es ir, los que ya tenemos algún tipo de cuentas en Google Docs, ¿verdad? Puedes crear, digamos, el spreadsheet. Yo ya tengo uno acá que dice vmix. Digamos, cargué 3 líneas, ¿verdad? En la tabla. ¿Y cómo hago esta integración? Bueno, primero tengo que irme al console developer de Google y crear un proyecto. Yo acá en este caso voy a crear un nuevo proyecto que se va a llamar vmix prueba. Le doy crear. Aquí me está creando mi proyecto. Vamos a esperar unos minutos que lo cree. Ok, dice que aún no tengo APIs. Nos vamos a credenciales. Perdón, a biblioteca. Y acá nosotros le vamos a buscar el Google Sheets API. Lo vamos a seleccionar. Le vamos a decir que la habilite para poder utilizarla en vmix. Ok. Aquí vamos a ver si está habilitado. Ya lo habíamos seleccionado. Okay. Vamos a crear credenciales. Vamos a crear una clave API. La vamos a seleccionar. Esperamos que la clave se cree. Ya está creado. Por motivos de seguridad igual, yo acá pues
lo borro para que no se vean, ¿verdad? Entonces simplemente le damos copiar. Ahora yo me voy a vMix porque estos son 2 pasos. Me voy igual otra vez al Data Source Manager y vamos a crear el Google Sheets. Él nos está pidiendo el Google APIs Key, que es el que acabamos de crear. Lo pegamos. Ahora, para que esto nos funcione, ¿verdad? Cerramos, vamos a la hoja del spreadsheets, le damos compartir, copiamos este vínculo, está acá, se copió el vínculo, nos vamos otra vez acá y lo pegamos, le damos OK y en este momento ya estamos jalando desde una tabla de Google, de una hoja de cálculo de Google, esta tabla. Yo la cierro acá y igual yo podría en este momento ir a vMix. Voy a crear una entrada XAML. Vamos a seleccionar una, podría ser esta acá, y selecciono el Data Source, selecciono acá el Google Sheets, me va a dar esta de acá, le doy a aplicar y lo cierro. Acá perdón, me faltó hacer algo en el Data Source, que es en el Google Sheets, darle Auto Next para que me cambie cada una de estas tablas cada 5 segundos. Ok, lo cierro, lo vamos a tirar acá al aire y ya estaríamos viendo acá la tabla que creamos en Google. Ok, igual como ven, algunos quedan ahí pues cortados, entonces simplemente clic derecho, Title Editor, y bajamos el tamaño de la letra. Esta sería, digamos, la opción que tendríamos para usar. Sin más, esta sería una forma donde estamos usando 3 métodos con el Data Source Manager, donde estamos jalando nuestro feed del blog que tengamos, una tabla de Excel local, y estamos jalando un Google Sheets con una tabla también, ¿verdad? Con información. Esta sería una forma de poder manejar mucha información desde la nube, si en algún momento tuviéramos que hacer una transmisión o tuviéramos que movernos de un lugar a otro, o en determinado caso si nosotros, para tener ya respaldada la información en la nube, podemos manejarlo así, y sería más fácil que manejarla, digamos, en un computador, ya que pueda que el computador falle o que accidentalmente borremos o muchas cosas. Entonces ya al tener un Google Sheets también ahí, entonces estamos manejando información. Espero que este tutorial les haya servido. Como les digo, este tutorial es una versión que vi en inglés, ¿verdad? Pero estoy haciendo ahora la versión en español, ya que no hay ningún tutorial que hable sobre el tema. Procuro ser original, ¿verdad? Como les repito, entonces espero que les haya servido. No olviden suscribirse al canal, compartan con sus amigos para que el conocimiento que es libre, sea difundido. De antemano agradecerles a todos los que se han suscrito al canal. Prontamente ahí les vamos a tener nuevas noticias. En la descripción le voy a dejar el link para el del Google, perdón, ¿verdad? Que sería el Console Developer de Google, para que puedan hacer estas tablas, para que puedan crear su API. Tienen que tener una cuenta en Google para que lo puedan hacer, ¿verdad? Esta creación de APIs lo usan mucho las personas que desarrollan aplicaciones, ¿verdad? Y aplicaciones y que tengan que hacer consultas como a mapas,
geolocalización y muchas cosas. Entonces pues por ahí va un poco, no quiero ahondar mucho en el tema porque es un poco más de vMix y no sobre otros temas, pero sin más, muchas gracias y hasta la próxima. Espero que les sea de mucha ayuda.